Muy bien. Bien, pues se me escucha y se ve la pantalla, ¿verdad? Sí, todo Muy correcto. bien. Bueno, pues me gustaría dar comienzo a la sesión de hoy. Hoy contamos con Alejandro Muñoz, quien es nuestro formador en Nanfor y Microsoft Certified Trainer. Venimos organizando este tipo de eventos y webinars gratuitos desde aproximadamente ya pues 3 años y medio. Y bueno, pues me gustaría también presentarme. Soy la responsable de marketing de Nanfor. Mi nombre es Alejandra, algunos ya me conoceréis. Y luego pues también contamos con la participación de Erika Navarro, quien es la responsable de mercadotecnia de Executrain México. La temática que nos ocupa hoy es la seguridad de Microsoft 365 Copilot en las organizaciones. Y si me deja pasar la diapositiva, pues supongo que... Un segundo. Normalmente si le doy a la flecha de siguiente me deja pasar diapositiva, ¿verdad? Pero veo que no me está dejando pasar diapositiva. Bien, ahora sí. Y bueno, pues entonces la agenda que nos ocupa hoy, en horario de 4:45 hasta las 6:15, bueno, pues con Alejandro vamos a ver los siguientes puntos y es, bueno, pues el centro de excelencia para optimizar la implantación de Microsoft 365 Copilot, la extensibilidad con Microsoft Copilot, la configuración de roles, la protección contra amenazas, la gestión de políticas de alertas, el uso de Microsoft Threat Protection para Microsoft 365 Copilot. Además, Alejandro os va a presentar pues, una demo práctica que creemos que os puede ser de mucha utilidad. Y para finalizar, bueno, pues veremos una serie de casos de éxito y testimonios de teleformación junto con Executrain y también de alumnos que se han formado con nosotros y daremos un tiempo para dudas y preguntas. Ahora sí que me deja pasar diapositiva. Muy bien. Bueno, pues tenemos hoy con nosotros a Alejandro. Él, como he comentado, es formador en Nanfor, además es administrador de Linux y experto en ciberseguridad de Nanfor. Como podéis ver en pantalla, pues cuenta con certificaciones de CompTIA Security y además del ETIC 1. Bueno, y aquí tenemos un pequeño vídeo. Este vídeo está en inglés y lo que viene un poco a resaltar es, bueno, pues por qué es importante certificarse en Microsoft, qué valor otorga certificarse en Microsoft y, bueno, cómo os puede ayudar a progresar en vuestra carrera profesional y pues adquirir nuevos conocimientos. Parece que me escucho repetida, no sé por qué. Se te oye bien, yo sé, pero se te oye bien. No te preocupes. Vale, pues no sé por qué el vídeo se estaba escuchando un poco como con eco o con un sonido de fondo. Bueno, pues en relación a Nanfor, indicaros que somos una empresa que está especializada en formación TIC y también estamos pues lanzando distintas iniciativas en torno a todas las soluciones de inteligencia artificial y de consultoría. Somos partner de Microsoft desde 1996 de forma ininterrumpida. Y bueno, pues ofrecemos soluciones de aprendizaje en la nube, como puede ser las nuevas soluciones que estamos ofreciendo de
LAS de Learning as a Service. Y bueno, pues también trabajamos con otros fabricantes, pues como son Linux, como son Scrum, como es Red Hat y demás fabricantes que podéis consultar en nuestra web. Hemos alcanzado el año pasado el máximo nivel de certificación como proveedor de servicios de formación. A su vez, participamos en el programa de ISV con las soluciones tecnológicas de aprendizaje sobre Azure, como he comentado. Y bueno, pues hemos obtenido a lo largo de los años diferentes premios y reconocimientos, entre ellos el de mejor partner de formación de Microsoft consecutivamente en el 2020, en el 2022 y en el 2023. Y bueno, pues durante las jornadas del Microsoft Inspire, el cual es el mayor evento de partners a nivel mundial, Danforth fue premiado como mejor partner de formación en España 2023. Ganamos el premio a mejor partner de formación en el 2023 y a su vez fuimos finalistas en el ámbito de Partner Pledge y en capacidades digitales. Y bueno, pues indicaros también que hace aproximadamente un mes, bueno, pues Danforth ha sido el partner ganador en la categoría de MEA Advisor en los premios P2P de la IMCP. La IMCP es la International Association of Microsoft Partners. Y bueno, pues en lo que es el ámbito de MEA de Europa, pues hemos logrado la homologación como advisor en lo que es la asociación y en el ecosistema de partners de Microsoft. Y ahora sí que ya me gustaría dar paso a Alejandro para que dé comienzo con la parte teórica y con la demo del tema que nos ocupa hoy, que es seguridad con Copilot. Muy bien, muchas gracias, Alejandra. Bueno, como ya me ha presentado Alejandra, yo soy Alejandro Muñoz. Eh, Estoy bastante orientado a la parte de seguridad y esto que vamos a presentar hoy forma parte de uno de los de seguridad con Copilot. Eh, en caso de que no hayáis asistido a cualquiera de nuestros anteriores webinars y no tengáis un conocimiento un poco profundo de lo que sería cómo funciona la herramienta Copilot, voy a hacer una pequeña introducción, ¿no? Siguiendo la agenda que os ha mostrado anteriormente Alejandra. Y bueno, vamos a ver mejor cómo se puede implantar de la mejor forma posible Copilot. Ya vemos que es una solución realmente muy, muy buena y muy avanzada, y que si se aprovecha realmente bien puede dar un aumento de productividad muy considerable. Y no solamente con los datos de nuestra organización, sino que podemos utilizar herramientas externas, como puede ser si, por ejemplo, hoy tenemos en nuestra empresa alguna extensión de servicio al cliente externalizada, pues, por ejemplo, con ServiceNow o demás. Bueno, pues esa extensibilidad se puede añadir a nuestros datos de la organización. Veremos también, por ejemplo, en el caso de Copilot, la configuración de roles haciendo más referencia a cómo van a ir apareciendo, si no han aparecido ya desde que iniciamos este curso, nuevos roles de administrador y qué herramientas podemos utilizar precisamente para ver esta implantación de Copilot y si se está aprovechando, ¿no? para precisamente con ese centro de excelencia reasignar licencias o lo que veamos aplicable. Y luego ya nos meteremos más en la parte más pura y dura de seguridad con las herramientas de Microsoft, que serían, por ejemplo, la gestión de identidades con Microsoft Entra ID, la parte de protección de amenazas, que sería el panel de Microsoft Defender, y luego, aparte, todo el tema de compliance y gobernanza de datos que se puede ver con la parte de Purview. Importante también resaltaremos dónde están los boundaries, ¿no? de los datos a los que hace referencia eh, Microsoft Copilot, en este caso aplicado a 365, y algunas buenas prácticas para proteger precisamente estos datos sensibles. Según vaya avanzando, creo que lo más entretenido, sí, dicho así, va a ser que en lugar de dejar toda la demo para el final,
según vaya avanzando con las diferentes secciones, vamos a ir viendo cada uno de estos paneles de los que he ido comentando. Si tenéis cualquier duda, idlo poniendo por el chat y yo os voy leyendo y contestando lo más rápido que pueda. De todas formas, bueno, al final dejaremos unos minutos para dudas y preguntas. Vale, como decía, ¿qué es Copilot? Bueno, pues Copilot al final es una herramienta. Bueno, Microsoft 365 Copilot es una solución que incorpora Copilot como herramienta, ¿no? Copilot es al final un motor de procesamiento y orquestación que aprovecha el poder de varias herramientas, entre ellas las aplicaciones de Microsoft 365, Microsoft Graph, que es prácticamente la base en la que se va a sustentar toda la gestión de los datos de los datos de la empresa. Un lenguaje, un LLM, ¿no? Un lenguaje grande, un modelo de lenguaje grande, eh, y algunas otras herramientas por detrás, un poco más pequeñas, que nos hacen referencia cuando se hablan de las herramientas principales, pero que también son muy importantes. Bueno, podría ser el índice semántico y alguna otra solución un poco más avanzada. El funcionamiento de Copilot, desde el punto de vista del usuario, es bastante intuitivo, pero es realmente complejo y ahora os compartiré un vídeo que lo explica mucho mejor de lo que voy a explicarlo ya, ¿no? Pero bueno, básicamente empieza con una indicación o prompt de un usuario en alguna de las aplicaciones, ¿vale? Da igual la aplicación desde la que se llame. Por ejemplo, podemos intentar solicitar en Word, por ejemplo, podemos intentar solicitar pues, un documento de acta de la reunión que mantuvimos el 13 de abril, por ejemplo. Entonces, esa indicación se pasa primera, o sea, se pasa, da igual de la aplicación desde la que se llame, y se preprocesa con un enfoque lo que se llama el grounding, que lo que hace es precisamente llamar a Microsoft Graph para darle un mejor contexto en función del contenido, ¿vale? Luego se envía al lenguaje, al LLM, ¿no? Al modelo de lenguaje grande, y se procesa esa llamada y se aplican luego una serie de controles. Esto es una gran mejora en comparación, por ejemplo, con el uso simplemente de un lenguaje grande, o sea, de un LLM, como puede ser ChatGPT, ¿vale? Seguramente todos habéis utilizado una herramienta como ChatGPT. Nosotros podemos directamente en la interfaz de ChatGPT, ya sea directamente en la página o en alguna herramienta que llame desde API, eh, hacer cualquier tipo de pregunta, ¿vale? Pero lo que incorpora, por ejemplo, Azure OpenAI y demás, y en lo que está basado, por ejemplo, Copilot, es una serie de capas de control responsable de la inteligencia artificial, de compliance, de seguridad, y bueno, alguna serie de mejoras más para que la respuesta sea lo más orientada posible a lo que él ha interpretado, que es lo que solicita el usuario. Como hemos visto, las tecnologías fundamentales son las aplicaciones de Microsoft, bueno, todo el paquete de Office, como puede ser PowerPoint y demás. También el servicio de correo como Exchange y la herramienta de correo como es Outlook. Hace referencia también a las herramientas de comunicación como pueden ser Teams y a las de almacenamiento como pueden ser SharePoint. Además, también tiene en cuenta pues toda la parte de archivos que están dentro de la organización, reuniones que haya habido de forma posterior o previstas, los chats, el calendario y toda la serie de datos que puedan estar dentro de lo que sería muy importante, dentro de lo que sería el tenant de la empresa, ¿vale? El tenant es el inquilino que es donde están pues, todos los usuarios, todos los archivos, bueno, y que tienen unas barreras muy, muy definidas, ¿vale? Ya veremos la importancia un poco más adelante. Bueno, el grounding como tal, bueno, es un proceso que mejora, como hemos dicho antes, la calidad del prompt, de la petición del usuario, ¿vale? Para que obtenga respuestas que sean relevantes para él. ¿En qué sentido? Un usuario que haga una consulta que tenga respuesta dentro de los archivos de la organización. A un usuario, por ejemplo, de marketing que haga una pregunta sobre una organización, o sea, sobre una reunión o un contenido técnico, no se le va a responder
con un contenido exclusivamente técnico, por ejemplo, con un contenido de código, ¿no? Por poner una indicación, sino que se va a intentar dar en función de sus roles y en función de su contexto, ¿no? El tipo de respuesta más apropiada para ese usuario. De tal forma que, por ejemplo, o sea, así como no se le va a dar un contexto equivocado, tampoco se le va a dar un acceso equivocado. Es decir, una persona que utilice Copilot y que el Copilot que está utilizando, que es a nivel de organización, de toda la organización, ese propio Copilot va a tener acceso a través de Microsoft Graph a todos los archivos de la organización. Entonces, una de las preocupaciones principales, ¿no? A la hora de precisamente la implantación de Copilot en Microsoft 365 en las empresas es, oye, mis usuarios van a tener acceso mediante preguntas que hagan ellos en una herramienta, por ejemplo, en el chat de OpenAI o en el chat de Word, Excel o similar, a datos que ellos no deberían ser capaces de ver. Bueno, por ejemplo, si alguien pregunta en el chat de Word, ¿cuál es el sueldo de mi compañero fulanito? Pues obviamente Copilot lo que se va a regir es por los permisos que tienen esos usuarios. Es decir, un usuario a nivel marketing no va a ser capaz de ver información que no tiene acceso, eh, o sea, que no tiene acceso por no ser, por ejemplo, del departamento de finanzas, ¿no? O de contabilidad y viceversa. Y por supuesto no va a tener acceso a los archivos de un superior o un mando intermedio o similar, ¿no? No sé si me estoy explicando correctamente, pero al final los accesos que va a tener en las respuestas que va a dar generar Copilot en cuanto a las preguntas del usuario van a corresponder al contexto del usuario. Si un usuario no tiene acceso a un cierto tipo de servicio, no va a poder responder, aunque Copilot sí, de por sí, sí que tenga acceso a esa documentación, ¿vale? Eh, Ese es un punto, yo creo que de los más importantes y de los que más preocupan a la hora de la implementación. Entonces, vamos a ver en un momento rápido cómo es el ciclo vamos, sí, el ciclo de llamadas y respuestas que genera cuando nosotros hacemos una interacción y luego lo explicamos con un poquito más de detalle. Vale, más o menos habéis entendido el proceso, ¿no? Como veis, al final Copilot no es algo tan sencillo como el simplemente el preguntar por chat, como cuando abrimos pues, una instancia de ChatGPT. Eh, con una cuenta gratuita o incluso con una cuenta pro, ¿no? Porque al final lo que está haciendo es entrar tanto a los datos de la organización como a partir de una pregunta en forma de chat, va a generar una serie de comandos a las aplicaciones. Es decir, me va a dar la opción, por ejemplo, en Word de copiar, o sea, el texto generado, copiarlo directamente a la aplicación.
de generar una fila nueva por ejemplo, en Excel, de consultar un documento, dividirlo en tokens, que ya veremos más adelante, y mediante este proceso de grounding dar una respuesta relevante no solamente a la pregunta, sino también a la respuesta. Entonces, bueno, es un proceso iterativo, como habéis visto, y bastante complejo y que realmente en todo lo que yo he podido trabajar con él funciona realmente muy, muy bien. Entonces, bueno, la arquitectura la hemos visto ya. Es un motor de orquestación, ¿vale? Porque realmente está manejando, orquestando diferentes aplicaciones y diferentes llamadas en diferentes momentos y aplicando, pues, bueno, una serie de respuestas que no es solamente lo que el usuario ve, sino que hay una serie de capas extra, ¿vale? Además, tiene en cuenta eh, las preguntas anteriores, ¿no? O sea, es una conversación fluida, se podría decir, ¿no? O sea, si nosotros le pedimos que eh, con una frase como eh, yo qué sé, le hacemos cualquier una pregunta de documentación en Word y le pedimos que con una frase muy escueta, tradúcemelo, eh, le va a dar ese contexto, va a traducir la respuesta anterior que te ha dado. O sea, si tú en un chat de ChatGPT le dices tradúcemelo, eh, te va a predecir tradúceme qué, ¿no? Bueno, al final es un poco el funcionamiento. Entonces, ¿qué beneficios tiene Copilot? Bueno, pues obviamente eh, ayuda sobre todo a reducir la carga de trabajo más tediosa, se podría decir, ¿vale? Para la parte de traducciones, la parte de elaboración de contenidos, de formateo de textos, eh, de resumen de datos en un Excel. Bueno, la parte un poco más en la que se va mucho tiempo y que genera menos valor añadido, esa parte es la que más nos apoya Copilot. Y en cuanto ¿a qué limitaciones tiene? Bueno, pues la limitación principal es precisamente eso, que solo usa la información a la que el usuario tiene acceso explícitamente, ¿vale? Si el usuario no tiene acceso a un documento, esa respuesta no le va, o sea, una pregunta no le va a responder con contenido de ese documento, con lo cual, bueno, pues va a tener la misma limitación que tendría en su día a día sin uso de Copilot, ¿no? Además, bueno, pues obviamente Copilot no va a realizar tareas que estén fuera de su alcance, ¿no? O sea, en principio va a estar restringido al uso de la documentación interna de la empresa, ¿vale? Eh, bueno, ya hemos visto lo que es un lenguaje grande, un LLM, ¿no? Un modelo de lenguaje grande. No me quiero extender demasiado, que si no se nos va el tiempo. Eh, Se llaman lenguajes grandes porque precisamente tienen una gran cantidad de parámetros y están entrenados con un volumen de datos eh, enorme, ¿vale? Importante también destacar que todos los datos que utilice Copilot en nuestro trabajo de día a día, ¿no? Todos esos datos de nuestra organización que nos van a servir para realizar resúmenes, para generar presentaciones, para modificar o ampliar documentación. Todos esos datos no se van a utilizar para entrenamiento de futuros modelos, ¿vale? La información se queda dentro del tenant. De hecho, estos lenguajes, lo veremos un poco más adelante, se basan en Azure OpenAI, ¿de acuerdo? Y esas instancias de Azure OpenAI están obviamente en Azure, pero son externas a nuestra organización, ¿vale? Desde dentro de nuestra organización se llama a ese procesamiento, se devuelve el contenido procesado y el historial de chat se elimina al cabo de unos segundos o cuando se interrumpe ese chat se elimina. No se guardan ni los chats, ¿vale? Ni esa serie de preguntas y respuestas que se han ido generando, ni desde luego se tiene acceso a esa documentación interna para entrenamiento de futuros modelos. Ya tienen, a ver, se tiene información más que suficiente, ¿no? Para el entrenamiento de modelos para que tengan que utilizar la interna de las empresas, ¿no? Eh, bueno, esa es una forma de garantizar precisamente la privacidad y la integridad de los datos de nuestra organización. No nos vamos a meter con mucha más complejidad dentro de lo que serían las partes o partes de funcionamiento de un lenguaje, de un modelo de lenguaje grande, pero bueno, o sea, estos 4 puntos sí que son relativamente importantes. En la organización simplemente
Se refiere a que, por ejemplo, si nosotros utilizamos cualquier tipo de documento del que vamos a sacar información, lo que va a hacer generalmente Copilot es dividirlo en tokens, ¿vale? Los tokens pueden ser palabras, pueden ser frases, pueden ser párrafos completos, ¿vale? Y le va a servir para, bueno, para manejar la información de una forma más rápida y más, bueno, más focalizada, no me sale ahora mismo la palabra, pero bueno, sí, o sea, más eficaz, ¿no? Eh, Va a utilizar el análisis semántico para intentar sacar junto con el análisis de sentimientos, ¿no? El contexto y evaluar toda la parte del estado de ánimo, ¿no? O si un comentario o una pregunta es positiva o negativa. Y bueno, aparte de eso, pues están entrenados en una gran cantidad de idiomas, con lo cual las traducciones suelen ser realmente buenas, ¿vale? O sea, ser realmente buenas a la hora de realizar cualquier documentación. Las aplicaciones más típicas de Microsoft ya las conocéis, seguramente habéis trabajado con ellas. La última incorporación que hemos utilizado nosotros es precisamente Loop, ¿no? Es una herramienta de colaboración bastante, bastante visual y bastante práctica, más fácil de asignar tareas y seguimientos que, por ejemplo, una herramienta más compleja como podría ser Project. Y bueno, si no la habéis utilizado nunca, yo os recomiendo que empecé a utilizarla. Nos ha resultado bastante práctica. Y luego el último componente es el propio Copilot, ¿no? O sea, la propia herramienta Copilot es la experiencia de chat, ¿no? Es lo que va a hacer que ese motor de orquestación sería lo que es la interfaz con el usuario y, bueno, realmente es algo muy fácil de utilizar y que además, bueno, aparte de lo que serían las respuestas, suele darnos algunos tipos de opciones como, bueno, puede ser pues, precisamente copiar ese texto, o sea, incluir una fila, generar un resumen de la reunión y demás, ¿vale? Y bueno, Microsoft Graph precisamente es esa herramienta que va a hacer... em, va a ir indexando y clasificando toda la documentación interna de la empresa, ya no solamente eso, la parte de documentos, sino pues toda la información de servicios, bueno, como puede ser SharePoint, como puede ser la documentación que tengamos en OneDrive, tanto el OneDrive o sea, SharePoint, ¿no? La documentación de la empresa como el OneDrive personal, privado. A ver, me he explicado mal. El OneDrive personal, no privado, sino el personal de la empresa, ¿vale? Pues entonces podemos tener un OneDrive privado y luego el OneDrive asociado a cada empleado dentro de la empresa. Bueno, pues no solamente lo que esté en la documentación, sino lo que esté en el OneDrive de cada uno de los componentes, de los integrantes de la empresa. Bueno, todo eso obviamente para generar una información, unas respuestas lo más relevantes posibles y siempre teniendo en cuenta precisamente eso, los permisos del usuario, la seguridad de los datos y las directivas de cumplimiento, que lo veremos un poquito más adelante. Vale, ¿qué es un centro de excelencia? Pues la forma de implantar cualquier tipo de tecnología, eh, aunque no lo conozcamos como centro de excelencia, al final va a ser siempre con un pequeño grupo de personas, por ejemplo, y más en herramientas que puedan tener un coste, ¿no? En este caso, Copilot, pues tiene un coste mensual por usuario. Entonces, la idea es crear un centro, precisamente un grupo de trabajo de profesionales, generalmente multidisciplinar, que sean los primeros que empiecen a utilizar precisamente esta herramienta, ¿no? Un momento. Entonces, este centro de excelencia, la idea es que precisamente sean los primeros en adaptar una nueva tecnología, en crear un pequeño grupo de trabajo que centralice toda la experiencia que puedan aplicar o que pueda ser aplicable a mi empresa de esa nueva tecnología, ¿vale? Eh, Ser capaces de crear un contenido a la hora de explicar esa tecnología, ¿no? Al resto de integrantes de la empresa, ¿no? Y adaptarla a, a lo que ellos consideren. Imaginad que estamos implantando, por ejemplo, como hemos dicho, Loop, ¿no? Pues Loop salió hace un tiempo y se está considerando en cualquier tipo de empresa empezar a utilizarlo. Bueno, pues no va a ser lo mismo el uso de Loop en una empresa como podamos ser nosotros, ¿vale?
que en una empresa muy grande, que en una empresa en la que se dediquen que sea un sector o sea de otro sector, ¿no? Y no van a ser lo mismo la experiencia de usuario tenemos que hacerle llegar una comprensión rápida al grupo directivo, ¿no? A la parte de dirección, como a los usuarios finales, ¿no? Entonces, esos centros de excelencia son precisamente esos pequeños grupos de trabajo que van a generar el contenido de esa herramienta, en este caso Copilot. Entonces generarían una serie de documentos o una serie de webinar, una serie de lo que sea, para, para precisamente que la implantación de esa herramienta sea lo más fluida posible dentro de la organización. Y luego, algo muy, muy importante, ¿no? Aparte, bueno, efectivamente, para proyectos asociados a cada una de estas herramientas, ¿no? Pues va a ser el medir, ¿no? O sea, van a ser los encargados de realizar una medición de, del impacto que está teniendo esa herramienta, porque bueno, ya sea una herramienta, si la herramienta es la mejor herramienta del mundo, pero realmente luego al final los usuarios no la utilizan, pues al final es una inversión que cae en saco roto, ¿no? Entonces, esa medición, vamos a ver luego un ejemplito muy rápido. Bueno, en este caso, como yo no soy administrador global, no vamos a poderlo ver con datos concretos, pero sí podemos mostraros dónde se puede ver esa implantación. Bueno, pues va a ser muy importante porque, bueno, en el caso de herramientas de pago, como pueda ser Copilot para 365, eh, si vemos que para un proyecto lo van a requerir ciertos componentes de nuestra empresa, pero una vez finalice ese proyecto, esos trabajadores, esos compañeros no lo necesitan, y si lo necesitan otros de otro departamento, pues se pueden reasignar esas licencias, ¿no? O si solo hemos habilitado a una persona que realmente no lo ha querido, por lo que sea, no lo ha querido utilizar, bueno, pues se puede ver esa medición de uso y actuar en consecuencia, ¿no? Bueno, entonces en cuanto a las áreas de enfoque del centro de referencia, bueno, va a ser básicamente, bueno, el monitorear tendencias, ¿no? Y capturar precisamente estas lecciones aprendidas. Muy importante también que el centro de referencia, bueno, pues a través de encuestas o precisamente reuniones de seguimiento o similar, pues tengan ese feedback, ¿no? Por parte de los otros componentes de la empresa a la hora de realizar esa reasignación o, bueno, o esa implantación, ¿no? O sea, si resulta que ellos han hecho una serie de materiales, han elaborado una serie de materiales, han hecho una serie de reuniones de uso de esa herramienta y reciben un feedback de que el departamento de tal o cual categoría no lo necesita, no lo ve útil, bueno, pues antes de asignar esas licencias o hacer una compra masiva al resto de componentes de la organización, bueno, pues son ellos los encargados precisamente de decidir quién y quién no va a tener esa herramienta. Entonces, bueno, al final un centro de excelencia, pues aunque suene un poquito así rimbombante, pues no es más que un grupo de trabajo multidisciplinar, ¿no? Que va a tomar la decisión de la implantación de una herramienta en concreto. Es importante que tengan desde especialistas del sector TIC, ¿no? Que van a ser al final los que van a dar una serie de permisos y van a hacer esa integración de lo que sería la herramienta a nivel un poco más operativo, ¿no? Como gente de análisis de negocio, gestión del cambio. Si es una empresa grande, obviamente tendrán que incorporarse los jefes de departamento, ¿no? Y muy importante, o sea, por último, no menos importante, por ejemplo, gente de departamento legal o de consultoría legal que tenga que hacer referencia a precisamente toda esa parte de cumplimiento, de gobernanza y de normativa, ¿no? De normativa aplicable al sector que sea en cuanto a la información pertinente, ¿no? Bueno, pues es una forma de aprovechar, medir el progreso y establecer las directrices, ¿no? de lo que sería la implementación de esta herramienta en concreto. Eh, esta parte de métricas, antes de meternos con la extensibilidad, que lo vamos a ver muy, muy por encima, dejo de compartir, lo vemos en el panel de administración, ¿vale? Dejo de presentar y luego vuelvo a la presentación. Esto precisamente en el centro de administración de Microsoft 365. Yo en este caso solo soy administrador de seguridad, con lo cual
no tengo acceso a lo que serían los datos, ¿no? Pero aquí tenemos en la parte izquierda, pues, perdona que lo estoy compartiendo. Ahora, eh, bueno, pues eso, como desde con el acceso, si a lo mejor ya alguno de vosotros tenéis acceso de administrador, ya sea de algún tipo de otro, ¿no? Incluso puede que algunos seáis administradores globales. Precisamente en esta herramienta de administración de 365 tenemos precisamente esta pequeña pestañita, ¿no? De Copilot. Bueno, pues aquí en nuestro caso tenemos 8 licencias para los integrantes de la organización y aquí tendríamos unas métricas de uso en las que podríamos, en función viendo las licencias asignadas, no sé si voy a poder ver aquí, yo creo que no. No. Bueno, aquí tendríamos precisamente una serie de grafiquitos con los usos que tiene cada uno de los integrantes de la empresa. Aquí están cada uno de ellos, por ejemplo, no sé si voy a poder ver los datos en mi caso. No, no vamos a poder ver. Aplicaciones y servicios, no. Bueno, el caso es aquí, precisamente sería en este centro donde vamos a tener esa puntuación de adopción, que se llama, ¿no? Aparte, bueno, una serie de documentaciones, ¿no? Para precisamente a la gente de IT y alguna cosita más. Pero bueno, sería precisamente aquí donde se podría ver donde ese centro de excelencia o ese grupo de trabajo tendría que estar pendiente para verificar que las herramientas se están utilizando, que se están utilizando de forma eficaz y que no se están o infrautilizando o utilizando de forma incorrecta. Vale, dejo de compartir esto y volvemos a la presentación. Si volvemos en la agenda a la parte, bueno, si ya volvemos dentro de excelencia, simplemente hacer un poco referencia a que, como hemos dicho al principio, tiene una parte de extensibilidad, ¿no? ¿A qué hace referencia? Bueno, pues esto que es muy, muy, muy importante, ¿vale? Vamos a tener precisamente unas barreras de servicio, unas barreras en el que vamos a tener dentro de lo que sería nuestro tenant, ¿vale? Vamos a tener, bueno, pues dentro de los archivos de OneDrive, vamos a tener la información de Teams, vamos a tener en nuestro repositorio de archivos que o sea, donde va a estar, por ejemplo, SharePoint y demás. Eh, otras aplicaciones, o sea, el contenido de otras aplicaciones como puedan ser algún tipo de CRM o similar, y todo eso va a estar contenido dentro del tenant, ¿vale? Microsoft Graph, o sea, esa va a indexar toda esa información, ¿vale? Pero va a estar siempre contenido dentro del tenant. Luego, a su vez, y lo veremos quizás un pelín más adelante, sí, un poquito más tarde. Eh, a su vez, el Copilot para 365 va a estar dentro de lo que sería o sea, los límites de toda la herramienta o sea, Microsoft 365, lo que incluye precisamente lo que os comentaba antes, ¿no? Esos servicios de Auth0 OpenAI en los que se basa para el preprocesamiento, el postprocesamiento de toda esa parte de mensajes. Y luego, precisamente, bueno, pues los usuarios y los dispositivos van a tener acceso, ¿no? O sea, mediante conexiones seguras a esa información, pero van a estar fuera. Ya veremos que se pueden, mediante roles, o sea, mediante el centro de control de Entra ID, eh, ver el funcionamiento de esos dispositivos y mediante la herramienta Microsoft Intune, ser conscientes de esas políticas que podemos aplicar a cada uno de los dispositivos que tengan acceso a nuestra organización. Entonces, en principio, esto es todo lo que va a tener acceso Microsoft Graph, pero eh, ya vemos aquí bueno, archivos, chats, calendarios, reuniones, información de usuarios, la parte de correos, la información de los dispositivos, pero se puede extender precisamente o sea, con otra serie de APIs que ya tienen desde Microsoft preparadas, como por ejemplo, ah, creo que están, como por ejemplo con ServiceNow, ¿vale?
con Salesforce, tiene también alguna conectividad con Google y de momento con MediaWiki también. Pero esa extensibilidad lo que nos permite también es generar conectores a la carta, ¿vale? Es decir, imaginad que tenemos, por ejemplo, un servicio, somos una empresa grande que ya tenemos una serie de servicios eh, que están fuera de Azure y están fuera de Microsoft, pero que queremos que los usuarios tengan, o sea, los usuarios que están generando contenido o creando documentación dentro de nuestra organización, tengan mediante Copilot 365 acceso a ese repositorio, ¿no? O a esa serie de documentación que tenemos en una herramienta web que tenemos ya hecha desde hace un montón de tiempo, o lo que sea, o servidores on-premises o lo que sea que están fuera de Azure. Bueno, pues si no hay un conector que ya se van creando cada vez más, ¿no? Es posible crear conectores para que de forma segura eh, Microsoft Graph no solamente tenga acceso a todo el contenido dentro de nuestra organización, sino mediante esa serie de conectores customizados, se podría decir, añadir esa documentación a las posibles respuestas de Microsoft 365 Copilot, ¿vale? Esto es relativamente avanzado, con lo cual tampoco me puedo meter mucho más, pero bueno, que sepáis que existe esa extensibilidad y que con cada vez más herramientas se van uniendo a esa precisamente van generando esas APIs, ¿no? de conexión con Microsoft Graph para Copilot 365. Y no nos metemos más, que esto tiene bastante jaleo. Vale, entonces, como hemos dicho antes, al final los usuarios van a tener acceso mediante, o sea, en función de los roles que tengan predefinidos ellos, ¿no? Así, un usuario de un departamento que tenga asignado un acceso a una serie de contenido y no a otros, pues no va a tener acceso a esos otros contenidos. Pero esa administración la tenemos que hacer nosotros. Esa administración no la va a hacer Copilot ni no la va a hacer ni mucho menos de forma automática Azure. Por ello es necesario contar precisamente con el departamento de IT que sepa toda esa parte, o sea, controle muy bien toda esa parte de asignación de permisos, ¿no? Entonces, el modelo de permisos de 365, que es el modelo de permisos que también comparte con Azure, es un control de acceso basado en roles. Es decir, por ejemplo, podemos asignar, y hay muchos, lo veremos ahora en un ejemplito, hay muchos roles y muy específicos, realmente muy, muy específicos ya preconfigurados en lo que sería Azure y, bueno, como habéis visto en el panel de administración de 365. Pero si no los hubiese, tenemos la opción de crearlos de forma personalizada, ¿vale? O sea, podemos ir asignando o sea, crear un rol nuevo y asignar, pues, precisamente esos permisos de lectura, escritura, eh, de modificación para cada uno de los tokens posibles, ¿vale? Entonces, la idea es precisamente utilizar esos roles predefinidos em, para cada una de las funciones que vaya a tener cada uno de los usuarios. Porque, como digo, o sea, Microsoft 365 Copilot se va a basar en estos roles para las respuestas que vaya a generar. Es decir, si yo lo que tengo es mi asignación de roles completamente fatal en mi organización y resulta que como en alguno de los grupos de WhatsApp que es muy fácil encontrarte que son todos administradores, si somos todos administradores globales, eso al final va a ser un auténtico caos porque todo el mundo puede ver lo que hace todo el mundo y no hay ningún tipo de boundaries, no hay ningún tipo de barreras y al final eso lo que va a producir al final es pues, al final una catástrofe, ¿vale? Porque ya no solamente que unas personas puedan modificar el contenido y los permisos de otras y que todo el mundo tenga acceso a todo, sino que el error común, o sea, el error de seguridad o el factor de seguridad, el peor factor de seguridad, el error, o el factor con más errores al final es el factor humano, ¿vale? Ya sea a propósito o sea, pues simplemente por despiste, donde más errores vamos a tener es precisamente en esa filtración o en esos errores de seguridad por parte humana. Entonces, si todo el mundo tiene acceso a todas partes, es una receta precisamente estupenda para una catástrofe. Entonces, esa administración de permisos es la base de que Copilot 365 funcione como queremos que funcione.
Entonces, esa administración de roles se va a hacer precisamente desde el portal de Microsoft. Entra ID. Se puede hacer también desde el panel de administración de 365 de Microsoft 365 que hemos visto antes, pero es mejor que vamos, la información de usuario se va a ver de una forma más clara en el panel de Entra ID, que ahora veremos un ejemplito. Eh, bueno, aparte va a tener en cuenta también los portales Defender, ¿no? Y el portal de Purview, lo vamos a ver con detalle un poco más adelante. En general, hay una serie de buenas prácticas. A ver, bueno, va a haber una serie de roles predefinidos, hay una barbaridad de roles, no hace falta más que tengáis una reunión con vuestro departamento de IT y que os exponga un poco qué cantidad, o sea, qué listado de roles hay y ya veréis que puede ser realmente muy específico y es algo que puede ser un poco tedioso a la hora de asignación, pero es realmente muy de agradecer cuando se puede tener precisamente una granularización tan importante, ¿no? Que se puede ir precisamente a que solamente una persona de la organización en concreto pueda ver el contenido de una celda de una hoja de Excel, ¿no? Hasta esa granularidad se puede llegar. Entonces, es un trabajo que hay que hacer previo a la implantación de Copilot. Eso sí que es lo que se ve más en este curso, en concreto en el curso de seguridad y arquitectura, es que precisamente hay que preparar todos esos datos antes de implementar Copilot, ¿no? Habría que hacer una preparación de la documentación desde Purview para aplicar directivas y demás, para que luego ese centro de excelencia, que es el primero que utilice Copilot, bueno, vea y haga todo ese tipo de testeo para que vea que no se tiene acceso a donde no se tiene que tener. Y una vez comprobado toda esa parte y que están las políticas en orden y que está la documentación etiquetada y todo lo demás, bueno, pues haga la implantación al resto de la compañía, ¿no? Entonces, esa parte de directivas y de políticas se hace en Purview, lo veremos ahora en un ratito, ¿vale? Y bueno, como hemos dicho, bueno, tiene aparte del Entra ID, está también linkado, o sea, eh, los roles y los permisos de usuarios son compartidos. Son compartidos con Entra ID, lo que es la antigua Active Directory. Se comparten con 365, con Defender y con Purview, ¿vale? Entonces, si o sea, yo he accedido antes al panel de administración de 365 porque soy administrador de seguridad que se me ha asignado en Entra ID y eso me da permiso precisamente al portal de Microsoft Defender y al portal de Purview, con las restricciones de uso que tenga el administrador de seguridad. Y es un acceso compartido, ¿vale? Entonces no tengo que asignar administrador de usuarios dentro de Entra ID y luego asignarlo también dentro de 365, no. O sea, esos roles son compartidos, con lo cual hace más fácil esa administración de roles, pero también más importante esa primera fase de asignación, ¿no? Bueno, el portal de Defender, que lo veremos con un poquito de detalle más adelante, pues es precisamente una consola centralizada de toda la parte de amenazas, donde se pueden ver las alertas, toda la parte de incidentes, la información de incidentes y, y demás. Es realmente muy, muy detallado, lo vamos a ver muy por encima, pero bueno, que sepáis que es ahí donde se genera, o sea, donde se gestiona toda esa parte de las alertas y la investigación y la caza de amenazas y la parte un poco más operativa de la gestión de la seguridad, ¿no? Además, también está el portal de cumplimiento, que sería el portal de Purview, igualmente lo veremos un poquito más adelante. El contenido del curso realmente es muy extenso, es un curso bueno, en función de cómo se quiera, ¿no? Pero es un curso con un contenido mínimo de 20 horas, con lo cual resumirlo aquí eh, tan deprisa es una tarea muy difícil. Pero bueno, intentaré daros el overview de los más importantes, ¿no? El portal de cumplimiento precisamente lo que hace es referencia a ese etiquetado de la información, ¿vale? Al tener esas políticas de gobernanza, ¿no? De precisamente eh,
cómo clasificar la documentación, si en alguno de mis documentos hay algún tipo de cadena de texto que, por ejemplo, haga referencia a un DNI español para que se clasifique de forma manual o de forma automática y que se pueda aplicar una política de su filtración. Es aquí donde se van a aplicar precisamente esas políticas de protección de datos acorde con las normativas vigentes, ¿no? Em, me va a proporcionar precisamente toda esa parte de cumplimiento y de auditoría con la generación automática de informes. Voy a poder clasificar la información como información a borrar, como puede ser toda esa parte de datos personales que una vez utilizada para una aplicación y una vez esa aplicación esté obsoleta, automáticamente toda esa información se borre de tal forma que no pueda volverse a acceder o al contrario, si hay una aplicación, si hay una política que me obliga a tener una retención por lo que sea. Bueno, se me ocurre, por ejemplo, con nosotros, algunas con cursos que damos a, organizaciones públicas, bueno, pues nos obligan a tener una retención de la evaluación de los cursos y demás, y de diplomas y demás, durante pues un número X de años. Bueno, pues se puede aplicar ese tipo de etiquetado a la documentación de tal forma que eh, esa documentación no se pueda borrar o parezca que se ha borrado, pero realmente hay una copia segura en otra parte, ¿no? Entonces, bueno, es una herramienta, es el portal que nos va a permitir aplicar toda esa parte de políticas, ¿no? Y que es en las que se va a basar precisamente Copilot para generar toda esa parte de respuestas, ¿no? Si tenemos una serie de políticas en las que hemos etiquetado algo que seguramente habéis visto mil veces, pero no os habéis fijado, es precisamente las etiquetas de confidencialidad que aparecen al generar documentos de Office, como puede ser un documento de Word, un documento de Excel, ¿no? O una presentación. Siempre hay arriba a la derecha un desplegable, si está habilitada, ¿no? La política de confidencialidad para añadir etiquetas de confidencialidad, ¿no? Y en esas etiquetas de confidencialidad se puede también basar 365, ¿no? Para precisamente que sea una segunda clasificación. Es decir, yo puedo tener una clasificación por roles y una segunda clasificación también por contenidos o por etiquetas de confidencialidad, de tal forma que si un usuario en principio pudiese tener acceso por rol a un documento, pero se considera que por ser administrador de lo que sea, ¿vale? O por ser o tener acceso de vista, ¿no? Eh, capacidad de ver sin poder modificar ni borrar un documento en concreto, pero ese documento consideramos que es un documento confidencial solamente para cierta serie de personas de la organización, bueno, pues también en eso se va a basar Microsoft Copilot 365 para precisamente devolver esas respuestas, ¿vale? Con lo cual toda esta parte de Purview, que también, igual que hemos trabajado la parte de roles, toda esta parte de Purview tendría que trabajarse de tal forma que la documentación estuviese suficientemente bien organizada y etiquetada, ¿vale? Y bueno, a la hora de asignar estos roles, precisamente hay una serie de buenas prácticas, ¿no? Que bueno, que una de ellas es obviamente tener, dependiendo del tamaño de la organización, pero bueno, con un máximo o sea, un mínimo de dos organizadores, o sea, de dos administradores globales y un máximo de cuatro, ¿no? Porque un administrador global puede establecer contraseñas de otro administrador global. Eh, Siempre asignar a las personas el rol menos permisivo, lo que también va un poco de la mano de la política esta de cero trust, ¿no? De confianza cero, que es al final la que se está imponiendo, ¿no? Que es en lugar de asignar, de comprender que la gente va a ser eh, consciente, ¿no? De la importancia de la información, pues precisamente es lo contrario, ¿no? Vamos a presuponer, ¿no? Que la gente no va a ser consciente de la importancia de la información, con lo cual se le va a dar el acceso al mínimo acceso posible y, de hecho, se puede dar incluso acceso durante el mínimo tiempo posible. Y bueno, para los administradores siempre, 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 siempre hay que requerir un multifactor authentication, ¿no? O sea, que aparte del acceso, o sea, pues, si tiene acceso a una herramienta, que tenga el acceso, por ejemplo, con usuario y contraseña, y luego, pues, por ejemplo, con esa notificación que nos llega al teléfono, ¿vale? De tal forma de que haya como mínimo dos factores de autenticación a la hora de los accesos. Vale. Esto no lo vamos a ver porque es un poco más preciso, pero esto sí que me interesa porque
hay una forma precisamente con Entra ID que es relativamente actual, que es el acceso de administrador de forma just in time, ¿vale? Que es precisamente el dar un acceso de administrador no de forma definitiva, no, sino de forma esporádica o de forma puntual, ¿vale? Y lo que hace es precisamente, o sea, asignar, pues eso, una persona tiene que hacer, por ejemplo, una auditoría, bueno, pues se le asigna una auditoría interna, se le asigna, por ejemplo, en lugar de tener acceso al administrador global o de lector global, bueno, pues le puede dar lector global durante un tiempo o durante, sí, bueno, sobre todo durante y mediante una serie de controles, ¿no? Precisamente, bueno, pues que a la hora de tener esa activación con administrador, eh, no es esporádico, la palabra que quiero buscar es temporal, con administrador temporal de lo que sea, bueno, pues tenga que dar una justificación y esa justificación, ese último paso de la solicitud sea precisamente un administrador global el que lo verifique y lo conceda. Pero bueno, es una forma de no tener que estar cambiando los roles de permisos a una persona en concreto, porque bueno, muchas veces nos pasa que una persona que ha ido pasando por distintos departamentos a lo mejor ha ido acumulando permisos a lo largo de su carrera en la empresa que no debería ir teniendo una persona, por ejemplo, que haya empezado en contabilidad y por lo que sea haya pasado a compras o por lo que sea haya pasado luego a dirección, bueno, pues a lo mejor tiene unos accesos que ha ido arrastrando a lo largo de lo que es su carrera profesional que nunca se han revisado, que sigue manteniendo y que relativamente una mala práctica, ¿no? Para eso, bueno, está esta solución. Entonces, a la hora de protección contra amenazas, bueno, vamos a ver un momento en el panel precisamente de- ta, 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 el panel de Entra ID, ¿no? Que sería, bueno, aquí está las etiquetas de confidencialidad, ¿vale? Aquí arriba a la derecha, justo a la izquierda de complementos, está precisamente en este caso desactivado porque no hemos implementado ninguna política de confidencialidad. Si se implementa, bueno, pues estos documentos, cuando se generan, se pueden marcar con una confidencialidad, ¿no? Interesante que eso ha estado ahí siempre y no lo solemos utilizar. Vale, pues precisamente en el centro de... a ver, este es el centro de lo que sería antiguamente Active Directory, ¿no? Aquí es donde tenemos todos nuestros usuarios, ¿vale? Y dentro de los usuarios vamos a tener usuarios activos y toda esta parte, ¿no? Entonces aquí es donde nosotros vamos a poder asignar roles, factores de autenticación a los usuarios. Entonces, por poner como ejemplo a mí mismo, aquí vamos a poder ver precisamente esta parte de roles asignados y asignar, yo en este caso, como no soy administrador global, no puedo asignar ni declinar, ni declinar permisos a a otros, a otros usuarios, ¿no? Pero bueno, que se vea que aquí están, bueno, pues aquí es donde empezaríamos a controlar. Así mismo podemos ver aquí la parte de grupos que vayamos generando. Bueno, aquí hay muchos, o sea, en los paneles, tanto en Entra ID como en Defender como en Purview, estos requieren cursos aparte porque la cantidad de cosas que se pueden hacer aquí realmente es enorme, ¿vale? Bueno, dejo de compartir esto y volvemos a la presentación. Porque a ver si no nos vamos mucho de tiempo. La parte que vendría siguiente, que es la parte de amenazas, ¿no? Es prácticamente un poco lo más importante. Y en este caso, eh, está empezando a entrar en funcionamiento Copilot for Security, ¿vale? Que es una herramienta independiente de lo que sería Copilot para 365, pero que precisamente lo que va a hacer es automatizar o, bueno, no tanto automatizar porque eso ya está realmente automatizado y orquestado, de hecho, pero sí que nos puede dar, pues eso, una serie de recomendaciones a la hora o una serie de recomendaciones en función de los permisos de los usuarios y demás,
para toda esa gestión de la seguridad, que realmente si trabajáis en ello o algunos de vosotros sabéis que es muy tedioso y pues realmente hay que estar muy al día, y hay que gestionar pues todo tipo de alertas y más si tengo que estar pendiente de las redes y todo lo demás. Bueno, pues es un asistente, es realmente un asistente para facilitarnos un poco todo ese trabajo de estar tanto al día como de estar pendiente de las amenazas, como de también todas esas recomendaciones que nos propone el propio panel de Microsoft Defender. Bueno, no hace falta, y lo veremos si nos da tiempo, no hace falta poner ejemplos, es el día a día, ¿vale? O sea, las amenazas, o sea, los ataques están en el día a día y, bueno, precisamente Microsoft y históricamente Windows ha sido uno de los focos principales, ¿no? de ataques. Entonces, precisamente Microsoft tiene esta herramienta de Defender que está alimentada a través de esta herramienta que es Intelligent Security Graph, que no hay que confundir con el graph que se utiliza para indexar nuestra documentación, que es precisamente una plataforma que va aunando toda esa cantidad de incidentes de seguridad, ¿no? Y permite, bueno, pues, generar documentación, aprender mediante inteligencia artificial y aprendizaje automático cómo crear toda esa parte de respuestas y que es en la que se va a basar precisamente, bueno, el panel de control de Defender, ¿no? A la hora de darnos de proponernos sugerencias, de sacarnos nuestra puntuación de seguridad, ¿vale? Que es una herramienta bastante práctica, en el que vamos a ver pues, desde los incidentes, desde las alertas, desde o sea, qué, qué podemos aplicar, qué opciones tenemos para mejorar nuestra postura de seguridad. Bueno, todo eso se ve en en el panel de Defender. Eh, bueno, como beneficios no hay ni que mencionarlos, ¿no? O sea, la integración es la parte más importante. De hecho, si estés un poco al día, sabéis que hay herramientas externas en las que, bueno, hay feeds, ¿no? de amenazas de seguridad. Los hay públicos, los hay privados, pero al final es un poco la función del personal de seguridad el estar atento a toda esa nueva información. Bueno, pues toda esa integración la va a hacer. Obviamente, si estamos trabajando con herramientas de tipo de gestión de incidentes, ya sean externas o sean propias de Microsoft, bueno, pues toda esa parte de transmitir las alertas, esas herramientas, es una parte, bueno, también muy útil, ¿no? Eh, También toda la parte de la correlación de todos los comentarios que se han ido añadiendo por parte de los profesionales a esas nuevas alertas. Bueno, y obviamente, bueno, toda la parte del etiquetado, y la clasificación, bueno, pues todo eso se hace a partir de la documentación, o sea, o de los datos que se generan a partir de esta herramienta de inteligencia automática, ¿no? Eh, bueno, beneficios, bueno, toda esta parte que hemos comentado antes, no, no, que estaba poniendo en la misma diapositiva. Bueno, sobre todo que nos permite automatizar y luego o sea, generar una serie de flujos de respuesta automática, ¿vale? Eso también bastante importante. Volvemos a verlo en el panel en este caso, en el panel de seguridad, ¿no? De Microsoft Defender. Aquí igual hay una cantidad de pestañas y de herramientas enorme, pero bueno, una parte así con un overview muy rápido, pues es precisamente esta puntuación de seguridad, ¿no? Eh, Aquí nos va a poner, por ejemplo, que hemos ido, o sea, qué incidentes puede que tengamos por resolver, ¿vale? Qué recomendaciones de seguridad podemos ir aplicando y qué impacto va a ir teniendo. Podemos ver precisamente en esta parte de incidentes, eh, los que se han generado en función bueno, de posibles intromisiones, bueno, intrusiones que hayamos tenido o cosas tan sencillas como alertas que se han ido generando, ¿no?
Por ejemplo, esto que aparece por aquí, algo tan sencillo como una alerta de spam, ¿no? O sea, un usuario dentro de la organización ha recibido un mensaje que considera como spam. Bueno, pues aquí tenemos eh, precisamente todo este panel de detalles en los que nos va a ir asignando, bueno, desde precisamente cuando se ha producido el incidente, el riesgo del propio incidente, si se ha producido más veces, qué usuario lo ha reportado y desde dónde. Bueno, o sea, algún detallito más que se puede ver aquí. Bueno, ya veis que esto luego habría que investigarlo, en el caso de un incidente de seguridad más serio, ¿no? Habría que investigarlo con detalle para dar una respuesta apropiada. Pero bueno, es precisamente en este centro de Microsoft de Defender donde se va a hacer toda esta gestión de no solamente el clasificar los incidentes de seguridad, sino también, a ver si lo encuentro por aquí, información de exposición. Recomendaciones, puntuación de seguridad, dispositivos. Bueno, aquí también podemos ver los dispositivos y demás, que esto no lo he mostrado en el de Entra ID, que se puede ver también igualmente aquí. Y es precisamente, bueno, pues los detalles de cada uno de los dispositivos. Le podemos coger y mediante Intune aplicar unas políticas de seguridad con es que es mucho contenido realmente. Pero bueno, quiero que os quede un poco la idea general de por dónde se tiene que abordar la seguridad para, bueno, en general para toda la parte de Microsoft 365 y la parte de Azure, ¿no? Y qué herramientas son las que estamos utilizando, ¿no? Para hacernos eco de toda esta seguridad. Inteligencia sobre amenazas. Esto me gusta mucho porque, por ejemplo, aquí nos hace un listado de amenazas recientes eh, con todo lujo de detalles, ¿vale? Por ejemplo, algo así como, bueno, este es un poco más antiguo, pero aquí, por ejemplo, nos hace eh, referencia a un tipo de amenaza, pues es precisamente el cosechar credenciales, ¿no? O sea, pues será un tipo de amenaza de ingeniería social, ¿no? Que lo que hace es pues, llevarte a un portal en el que bueno, tú metes un usuario y una contraseña pensando que estás en la página oficial y lo que hace es pues, precisamente quedarse con ese usuario y esa contraseña y utilizarlos en su tal. Pero bueno, por ejemplo, última actualización, 22 de mayo, que es hoy, a las 2:26. Bueno, pues aquí tenemos una serie de detalles, informes de analistas, activos afectados y demás. O sea, esto es algo que está sucediendo ahora mismo. ¿Vale? Entonces aquí es donde podemos ver toda esta parte de inteligencia, ¿no? Y ya, precisamente, para no vuelvo a la presentación, sino precisamente para dar este ejemplo de lo que sería Purview, ¿vale? Purview es el portal de cumplimiento, o sea, es el portal que hace referencia a toda esta parte de cumplimiento, ¿vale? Aquí es donde, donde podemos aplicar las directivas, ¿no? O las políticas de clasificación de información. Aquí vemos, por ejemplo, igualmente tenemos una puntuación de cumplimiento dependiendo de lo que nosotros, de la información que tengamos dentro de la empresa, además, por ejemplo, si tenemos información de alumnos, que esto, bueno, realmente esto está en los servidores y demás, pero por ejemplo, si tenemos documentación sensible o, por ejemplo, propiedad intelectual, que sea muy importante de cara a nuestra supervivencia como empresa, ¿no? Podemos aplicar ese etiquetado de forma automática mediante políticas y aquí es donde lo vamos a ir manejando toda esta parte. Por ejemplo, algo que está muy curioso de ver y es que, por ejemplo, dentro del explorador de contenido me sirve para encontrar ciertas cadenas de texto, ¿vale? Y esto lo va a tener en cuenta a la hora de, por ejemplo, si yo mando como usuario un correo a un usuario externo fuera de mi organización o incluso dentro de mi organización con un DNI, ¿vale? Con una cadena de texto que tenga, por ejemplo, que se corresponda con una licencia o un carnet de conducir español, ¿vale? Bueno, pues me puedo poner una política que me diga, oye, estás mandando, antes de permitirme mandar el correo, oye, estás mandando un documento que contiene información confidencial. En este caso es un DNI o es un tal.
o es una dirección IPv6, ¿vale? Aquí podemos filtrar, por ejemplo, con direcciones IPv6 y ya, por ejemplo, aquí vemos que en OneDrive tenemos 86 eh, ocurrencias, ¿no? de una IPv6 que está en forma de cadena de texto, ¿no? Bueno, pues aquí este portal es donde manejaríamos toda esta parte. Y ya me he quedado sin tiempo. ¿Vale? Quería hacer simplemente un overview, pero realmente es mucho contenido. Y ya veis que esta parte de seguridad pues es trabajosa, pero es realmente importante porque precisamente eso, o sea, el tener una intromisión, el tener una filtración de contenido, ya sea no solamente la parte de pérdida de propiedad intelectual, sino las multas a las que nos podemos enfrentar en caso de, bueno, imaginaos que seáis una clínica, algo tan sencillo como una clínica dental. eh, que maneja información médica, esa información es de altísima sensibilidad. Y algo tan sencillo como una pérdida de archivos o una filtración de archivos de una empresa pequeña puede suponer una multa que obliga a cerrar precisamente la compañía, ¿no? Por precisamente esa multa, ¿no? Entonces, bueno, pues se me han quedado bastantes cosas en el tintero, pero sí que más o menos está todo lo que quería explicaros en este pequeño webinar y que, como digo, hace referencia al curso que tenemos de arquitectura y seguridad con Copilot, que es pues, mucho más extenso y donde se ve con mucho más detalle. Eh, vale, Muy y bien, no sé si tenéis Alejandro. alguna Sí, pregunta si más. quieres, Alejandro, si quieres pasar la URL de la formación, te comentas por el chat y Vale, vale, estupendo. Vale, sí, te lo mando, os lo mando ahora por el chat. para preguntas o consultas lo dejamos para el final y, y presentamos entonces ya lo que es la parte de cierre de la sesión. Vale, espera un momentito. Comparto pantalla. Sí. ¿Se ve mi pantalla? Sí, Alejandro, ¿se ve mi pantalla? sí. En principio, Vale, muy bien. Bueno, pues en relación a lo que son ofertas vigentes y propuesta formativa y de consultoría, ya os lo he pasado por el chat y bueno, pues que tengáis presente que hace unos meses lanzamos la Nanfor Copilot Academy. Está bastante alineada también a lo que es la propuesta formativa de inteligencia artificial generativa de Microsoft, pero contamos con formaciones destinadas a distintos segmentos como pueden ser directivos, especialistas en seguridad, especialistas en distintos ámbitos. Y bueno, pues nuestro objetivo es impulsar el aprendizaje en Microsoft 365 Copilot del resto de las soluciones de Microsoft. Y bueno, pues este área, este conglomerado de formaciones y con opción a consultoría, tiene el objetivo de fomentar el conocimiento y la práctica de la inteligencia artificial dentro del ecosistema de Microsoft 365 Copilot. Indicaros también que contamos con un descuento asociado a este evento, que es en relación a la certificación SC200 de Microsoft Security Operations Analyst Associate. Tiene una validez de 15 días y podéis solicitárnoslo tanto a mí y al correo de información o de contacto y a mi compañera Erika e incluso Jorge, quien es el responsable del área de ventas de Executrain. Bueno, también tenemos un descuento asociado a la certificación AZ104, si vuelvo atrás, que por solo 347,50 euros, es un precio muy razonable, pues podéis formaros en lo que es el ámbito de Azure y certificaros como Microsoft Azure Administrator. Todas nuestras ofertas están publicadas en la web y las vamos adaptando en base a las necesidades del mercado y a toda la propuesta que vamos lanzando. También me gustaría anunciar
esta opción y es el que nosotros queremos fomentar el contacto continuo con nuestra comunidad de alumnos y de asociados y de stakeholders. Y bueno, pues en base a esta iniciativa ofrecemos un 10% de descuento para aquellas personas que ya se hayan formado previamente con nosotros o que tengan interés de continuar con alguna certificación. Lo que hacemos es que en base a la familia de formaciones y en base al área en el cual esa persona se está especializando, pues para que pueda continuar con su carrera y con este tipo de estudios, pues le otorgamos un 10% de descuento en la siguiente certificación oficial de Microsoft en base al mapa de certificaciones de Microsoft que podéis consultar en nuestra web y que también está aquí visible en pantalla. Muy bien, en España también contamos con ayudas a la formación para particulares que podéis consultarnos en nuestro correo de información. El valor final o lo que tiene que abonar finalmente el estudiante o el usuario, el particular, son 95 euros, puesto que se le tramita una devolución a través de Fundae de 600 euros del precio total de la formación. Esto es únicamente válido para España. Y ahora sí que me gustaría dar paso a mi compañera Erika, nuestra aliada. Erika Navarro, si nos escuchas. Hola, buenos días. Sí, claro que sí. Buenos días a todos. Muchas gracias por conectarse al webinar del día de hoy. Como comentaba Alejandra, pues ya tenemos unos 3 años trabajando en conjunto con Nanfor para poder ofrecer lo que es capacitación en autoestudio, pero con soporte de instructor. Tenemos lo que son tecnologías de Microsoft, Linux, entre otros cursos que estamos manejando con ellos. Y nos gustaría ahorita compartirles un video para que conozcan un poco más de cómo es esta plataforma de estudio. El éxito no se consigue de la noche a la mañana, es más bien el resultado del trabajo acumulado y de mucha experiencia a través de diversos aprendizajes. Por eso, Executrain y Nanfor nos unimos para poder brindarte los cursos de aprendizaje híbrido con soporte de instructor. En Nanfor y Executrain estamos comprometidos a brindarte un servicio de alta calidad. Por eso, cientos de alumnas y alumnos han quedado bastante satisfechos con nuestros cursos. Para nosotros, la formación de nuestros empleados es clave y es imprescindible. Este año hemos colaborado con Nanfor en formación en Azure y desde el principio la comunicación, el asesoramiento fueron excelentes. Desde un inicio, el personal de Nanfor nos estuvo guiando todo momento. Siempre hubo apertura para poder buscarlos y que nos contestaran cualquier duda. La plataforma en sí creo que es bastante amigable. Catherine Curtis, Director for Technical Learning Products dentro de la organización Worldwide Learning de Microsoft, recomienda nuestra metodología de aprendizaje híbrido con soporte de instructor. Y muchas más personas han quedado agradecidas con nuestros cursos, destacando que nuestra plataforma está disponible en todo momento y que está conformada con todo lo necesario para poder estudiar de nuestro amplio catálogo los cursos que más te interesen. No esperes más, comienza un nuevo proceso de aprendizaje. Muy bien, y a continuación les tenemos un testimonio de nuestro Benito Valle. Nuestro cliente tomó el curso del AZ104 Microsoft Azure Administrator. Aquí nos comparte un poco de cómo fue el proceso de estudiar a través de esta metodología y cómo le funcionó para poder armar sus tiempos. Mi nombre es Benito Valle Fregoso, trabajo como System Engineer 2 en Yevil Circuit, que es una empresa de manufactura de electrónicos. La flexibilidad que se tiene
en este sentido es muy buena, porque digo, mis tiempos con mi familia, mis tiempos en el trabajo, inclusive proyectos de trabajo que en algunos momentos son en horarios un poquito diferentes a lo acostumbrado, me permitieron acomodarme. El contenido que se tenía disponible los 24 horas también ayudaba, los laboratorios en línea que por ahí también podríamos avanzar y hacerlos en los horarios que se nos acomodan, y sobre todo la forma como los venían explicados para poderlos aplicar ayudó en gran manera. Las sesiones, tuvimos por ahí varias sesiones en vivo con el equipo y el personal, los especialistas de NANFOR. O la duda que tenía, y alguien más le había preguntado, y como las dudas que preguntan otros alumnos están visibles para todos, se van estructurando lo que es el avance. Tú vas viendo los porcentajes de avance que tienes en los diferentes tareas o temas que te van poniendo en las prácticas, en la teoría, vas viendo el avance. Entonces eso también te ayuda mucho. Te ayudan a emular, pues a sentirte con el tiempo, con la presión, el tipo de preguntas, el tipo de respuestas. O sea, te ayudan a que te familiarices y a lo que ya viste de práctica y lo que ya viste de teoría, ver de una forma en preguntas de examen cómo te lo presentan. Comparado con una modalidad presencial en donde si un día surge alguna emergencia en el trabajo, tienes que estar ahí y no puedes asistir, te pierdes los temas, te pierdes las prácticas que hicieron ese día, o de repente me ha tocado estar en cursos presenciales y por llamada alguna emergencia sacan y me sacan del salón. Entonces sí lo recomiendo ampliamente por toda esta cuestión, pues, que lo volvería a tomar como opción para crecer también en esta misma tecnología de Azure, el siguiente nivel, y a lo mejor alguna otra tecnología, si estuviera por ahí disponible, también la consideraría para la próxima preparación profesional. Muy bien. En el chat les dejé lo que es un link para la gente que se registró a través de Eventbrite o con una invitación de ExecuTrain, para que nos puedan ayudar a calificar el evento del día de hoy y también para conocer qué otros temas les interesan para poder traer para próximos webinars. También en el chat les estoy dejando las páginas de los próximos webinars que tenemos gratuitos con NANFOR, de las promociones que tenemos y también de los cursos de Microsoft Copilot, para que puedan revisar la cartera de cursos que tenemos. Si tienen algún interés en alguno de ellos, por favor, contáctenme. Mi correo es ventas@executrain.com.mx. De mi parte, les agradezco mucho el haber participado en este tipo de eventos. Por favor, déjenos sus comentarios para conocer más sobre sus opiniones e intereses. Y pues deseo la palabra a Alejandra. Muchas gracias. Muchas gracias, Erika. Cualquier cosa, tenéis el contacto en pantalla y también se os puede pasar por email. Bueno, indicaros que tenemos ya planificado el siguiente seminario gratuito en colaboración con ExecuTrain México y bueno, pues por nuestra parte. Y este seminario va a tratar sobre cómo podemos lograr que vuestra organización, que vuestra empresa consiga superpoderes. Es un tema bastante ambicioso. Y bueno, pues la idea es ayudaros a aprender sobre cómo podéis crear vuestro propio Copilot con Microsoft Copilot Studio. Y bueno, pues veremos un poco en qué consiste, pues cuáles son los primeros pasos para hacer esa implementación de Microsoft Copilot Studio,
cuál es la introducción al trabajo con entornos, el trabajo con la interfaz de Microsoft Copilot Studio, cómo se crean temas, cómo se pueden probar y publicar los bots, el análisis del rendimiento del bot y bueno, pues ampliar Copilot creando y configurando sus complementos. También veremos pues una parte práctica. El ponente va a ser Rafael Quiroz y el registro ya está disponible en nuestra web y también tenéis la opción de registraros a través de Executrain. Y bueno, pues tanto si estéis en distintos lugares de Latinoamérica como en España y en Europa. Y bueno, pues como os ha indicado Erika, sí que nos es de gran ayuda conocer vuestra opinión. Tenemos 2 cuestionarios disponibles relativos a este tipo de sesiones y de webinars gratuitos. Si podéis, por favor, cumplimentarlos y internamente los revisamos para, bueno, pues para ver qué podemos mejorar y cómo podemos presentar temáticas que resulten atractivas para los asistentes y para nuestro público. Así que muchísimas gracias por vuestro tiempo. Si tenéis cualquier duda o pregunta, entiendo que está Alejandro escuchando, ¿es correcto? Sí, aquí estoy. Bien, pues damos 2 minutos para preguntas. En el chat lo podéis plantear, si no, no sé si existe opción de quitar el mute del micrófono. Es una configuración global. ¿Tenemos alguna pregunta, Alejandro? Cualquier cosa, estamos disponibles en el correo de soporte. Y si no, pues Alejandro, si quieres dejar tú tus datos de contacto. Sí, os dejo aquí mi correo, ¿vale? Sí, en Axel, el caso de que es Axel, alguna duda más en detalle, inicialmente si no soporte y para cualquier necesidad, pues info@nanforiberica.com y el email que os ha comentado Erika de ventas de Executrain. lo que es te respondo rápidamente, Axel. Lo que es el historial de prompts, lo que hace realmente, lo que pregunta un usuario, por ejemplo, no se puede consultar. Se puede consultar el uso que se le ha dado, o sea, lo que serían eh, que si lo he utilizado para Word, lo he utilizado para Excel, si lo he utilizado, bueno, generalmente la herramienta sobre la que era utilizado, pero lo que es el historial de preguntas, en principio no se guarda. Ok. No sé si tenéis alguna pregunta más. En principio, toda la parte de graph se hace de forma automática, ¿vale? De hecho, lo que sí que sería interesante es que como hemos visto en la parte de Purview, se hiciese un etiquetado, que también se puede hacer un etiquetado de forma automática. Lo que pasa es que es un proceso bastante lento porque tiene que leer toda la información de todos los documentos de la empresa y va generando etiquetas de forma automática. Eh, Realmente lo que son los intríngulis de cómo funciona eso eh, queda fuera de mi conocimiento. Pero sí que es cierto que estaría bien complementar esa clasificación automática con unas políticas de etiquetado para precisamente granularizar más esa información. ¿Vale? Pero sí que es cierto que ese no suele ser el mayor problema, sino el mayor problema suele ser que la parte que me he referido en la parte de roles, que muchas veces tenemos mal configurados los roles, de tal forma que ya no es un problema de Graph o de Copilot, sino que simplemente los usuarios tienen los accesos incorrectos y a través y de forma convencional, a lo mejor ellos navegando por el SharePoint no serían capaces de llegar a un tipo de información, pero Copilot sí que les puede responder con información que está dentro de la empresa y que no deberían tener acceso, pero sí tienen por el error en los roles, con lo cual uno de los primeros pasos a implementar es precisamente esa supervisión de qué roles tienen asignados los usuarios, que bueno, puede llevarte un tiempo, unas horas, pero si lo dejas hecho ya queda hecho para siempre. No sé si hay alguna preguntita más.
Bueno, pues Muy bien. con Pues ya Copilot, sí. sí, o sea, solamente hasta el final, con Copilot solamente se Ujú. tiene acceso. A ver, Copilot generalmente te va a dar una referencia. Aparte del contenido del documento, muchas veces te puede dar una referencia. Quiere decir, esta es la respuesta que yo he generado en base al documento tal, ¿vale? Entonces, si ha respondido en base a un documento, lo más normal es que también tengas acceso al documento. Por eso es imprescindible restringir el acceso al documento para que el acceso a su contenido también, bueno, sea restringido. Muy bien, pues como ya hemos llegado a I20, cualquier consulta adicional podéis plantearla en soporte o con Erika o con Alejandro. Muchísimas gracias a Muchas gracias a todos. Alejandro por la presentación. Gracias, Erika, por tu participación y estamos en contacto. Esperamos que podáis manteneros al tanto de las distintas iniciativas que tenemos en marcha. La siguiente semana vamos a tener un congreso en Murcia, así que también estaremos publicando contenido desde ahí. Muchísimas gracias y que tengáis un buen día en México y una buena tarde en España. Un saludo cordial.